Muy buenas noches, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Quiero estar en vivo. Gloria a Dios. Parece que estamos en vivo. Gloria a Dios. Déjeme ver aquí. Gloria a Dios. Quiero ver. Gracias a Dios. Alabado sea Cristo. Quiero ver, hermanos, Dios los bendiga. Quiero ver. Alabado sea Dios. Parece que ya tenemos a alguien. Ya tenía tiempo de no hacer un en vivo por TikTok. Reciban un cordial saludo. En el nombre de Jesús. Tenía ya tiempo de no hacer en vivos por aquí, por TikTok. Mayormente estoy en mi canal de YouTube, también en Facebook Live y también por Instagram. Pero uso más YouTube. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la decadencia de la iglesia evangélica. ¿Por qué estoy haciendo este video sobre este tema? Bueno, estoy haciendo este video bajo este tema porque en los últimos días, en las últimas semanas, ha habido un tema que se ha popularizado un poco, no mucho, pero un poco, sobre el hecho de que la iglesia evangélica está creciendo bastante en Latinoamérica, lo cual es cierto, no lo voy a negar. La iglesia evangélica está creciendo. Y en algunos países, como por ejemplo Guatemala, la iglesia evangélica se está haciendo más fuerte, aún más fuerte que la iglesia católica. Por ejemplo, Guatemala tiene un porcentaje de 40% evangélico y la denominación más grande es la pentecostal. Eso no se niega. Ahora, aunque sí es cierto que la iglesia católica en algunos países de Latinoamérica está perdiendo influencia, no podemos negar que la iglesia evangélica también está perdiendo influencia, está perdiendo prestigio, podríamos decirlo de esta manera. Voy a ver quiénes están por aquí para saludarlos, para no ser tan grosero. Hay 73 personas. Saludos, hermano Gustavo Ornelas, Dios lo bendiga. Dios te bendiga, hermano Gustavo, que Dios te bendiga y guarde. Permítanme un momento. Hey, good night. Thank you. You're welcome. Como ustedes pueden ver, pues estoy en mi trabajo. Entonces, vamos a hablar sobre la decadencia de la iglesia católica, de la iglesia evangélica. A mediados de la década del 1970 y a principios de 1980, comenzó a hablarse de la iglesia evangélica y se comenzó a hablar de que la iglesia evangélica estaba entrando en una crisis. Y aunque muchos líderes de diferentes denominaciones prominentes empezaron a anunciar que la iglesia evangélica estaba entrando a una crisis teológica, a una crisis doctrinal, muchos líderes evangélicos se burlaron, no les creyeron, porque dijeron: eso nunca va a pasar a la iglesia evangélica. Y muchos hermanos amados de estos líderes que ya fallecieron, que ya partieron a la presencia de Dios, lanzaron la advertencia que se tuviera cuidado, que iban a entrar falsas doctrinas, que iban a entrar falsas enseñanzas dentro de la iglesia evangélica. Y muchas de estas personas escribieron libros advirtiendo sobre la apostasía que se venía sobre la iglesia evangélica. Como ya dije, muchos libros fueron escritos durante estos años. La mayoría fue eliminado. Muchos de esos libros fueron eliminados porque no se quería hacer notorio lo que estos pastores
estaban diciendo sobre la iglesia evangélica. Y ese es un problema que hay dentro de muchas congregaciones evangélicas, el no querer aceptar que se está mal, el no querer aceptar y no serlo totalmente honesto, para aceptar que la iglesia evangélica no está bien. Y muchos evangélicos se ponen contentos y saltan de alegría al decir que la iglesia católica está perdiendo influencia, que está perdiendo influencia y que está perdiendo miembros. Pero el problema aquí, mi estimado hermano, es que muchos evangélicos no se dan cuenta que lamentablemente también la iglesia evangélica está perdiendo terreno. Muchos miembros de muchas iglesias se van y no quieren saber nada más de la iglesia. El siguiente texto mencionado en muchos de estos libros que mencioné antes es 2 de Pedro capítulo 2 verso 3, y lo voy a leer en este momento. La palabra de Dios dice: y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. El primer signo de que la iglesia evangélica está en decadencia es la avaricia que hay dentro de muchos pastores. El deseo de querer dinero, el deseo de querer tener poder, de querer tener riquezas, de poder sacarle todo el dinero a la gente por medio de engaños, con palabras fingidas, como dice en 2 de Pedro 2:3, que dice la Biblia que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Uno de los problemas más grandes hoy dentro de la iglesia evangélica es el hecho que hay mucho pastor, mucho ministro, que con palabras fingidas han hecho del pueblo evangélico mercadería. En otras palabras, muchos pastores ya no ven a las personas como un alma que necesita de Cristo, como un alma que necesita del amor de Dios, como un alma que necesita ser reconciliada con el Padre. Muchos pastores hoy en día ven en cada miembro, en cada feligrés, en cada persona un signo de dólar. Eso no está bien. Permítame un momento. Dice la palabra de Dios que, hermanos amados, muchos de estos con palabras fingidas. ¿Qué es una persona que finge? ¿Qué es alguien que finge? Una persona que finge es aquella persona que imita algo para obtener algo. Muchos de estos pastores, cuando usted los ve predicando, muchas veces utilizan palabras para manipular a la gente, para engañarlas. Muchas veces muchos pastores empiezan a decirle a usted: si usted cree en Dios y usted le cree a Dios, usted va a dar su mejor ofrenda en esta noche para que Dios lo bendiga. Y mucho evangélico cae en esa mentira. Hermano, déjame decirte algo en esta noche. No te dejes engañar, no te dejes manipular cuando hayan pastores que te digan: entre más des a Dios, más grande es la bendición de Dios en tu vida. Esas son palabras fingidas. Esas son palabras mentirosas. Te voy a decir por qué. Porque la bendición de Dios no está en venta. Dios no te bendice por el dinero que tú des, por el pacto financiero que tú hagas, por los diezmos que des, por las primicias que des. Dice la palabra de Dios que, hermanos amados, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se pierde.
En otras palabras, Dios va a dar su justa retribución a todas esas personas que manipulan al pueblo de Dios para sacarle dinero. ¿Sabe por qué hay mucha gente que se va de las iglesias? ¿Sabe por qué mucha gente se va de las congregaciones evangélicas? Porque salen decepcionados, salen asqueados de que se les manipule, de que se les vea la cara, que el único interés que los pastores tienen es cómo sacarte la mayor cantidad de dinero. A muchos no les importa si tienes para comer. A muchos no les importa si tu familia tiene que comer. A muchos lo que sí les importa es que no dejes de diezmar. Y si dejas de diezmar, te van a decir que estás desobedeciendo a Dios, que le estás robando a Dios y que estás pobre porque no das. En otras palabras, la iglesia evangélica está en decadencia porque ya no se predica a Cristo. Las afirmaciones de una crisis se debían a que muchas denominaciones, bautistas, pentecostales, anglicanas, metodistas, episcopales, presbiterianos, luteranos, calvinistas, etcétera, etcétera y etcétera, se comportaban ya como empresas. Y ese es el problema hoy en día, que muchas congregaciones ya no son congregaciones, son empresas, son negocios, y muchos son negocios familiares. Literalmente con las personas, hermanos amados. Leamos de nuevo 2 de Pedro 2:3. Y por tanto, y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Literalmente con las personas, 2 de Pedro capítulo 2, verso 3, las instituciones religiosas, las denominaciones, las congregaciones evangélicas han comenzado a pedir grandes préstamos bancarios para comprar nuevos edificios más grandes. Y muchos se excusan diciendo que todo lo hacen para la obra de Dios, para el engrandecimiento de la obra de Dios, lo cual es una mentira. Muchos lo hacen no para el engrandecimiento de la obra de Dios, sino lo hacen porque entre más gente llegue, más dinero hay. Por esa razón lo hacen. Otras congregaciones, otras iglesias evangélicas se han unido al poder estatal, se han vinculado con partidos políticos, han obtenido recursos y han promovido leyes de regulación religiosa. Muchas congregaciones evangélicas se han vendido al mejor postor, como por ejemplo en Nicaragua. La iglesia evangélica se ha vendido al gobierno dictatorial de Daniel Ortega. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia evangélica no es perseguida en Nicaragua? ¿Por qué creen ustedes que la única iglesia que está siendo perseguida en Nicaragua es la iglesia católica y no la iglesia evangélica? ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica se ha vendido como prostituta. Mejor dicho, la iglesia evangélica no se ha vendido, se ha regalado al gobierno. Porque al menos si se hubiera vendido, hubiera, hermano amado, obtenido dinero, hubiera obtenido algo. Pero la iglesia evangélica se ha vendido a los gobiernos del mundo, se ha vendido para obtener beneficios. En otras palabras, la iglesia evangélica ya no es lo que era 70 años atrás.
La iglesia evangélica antes, hace 70 años, era una iglesia respetada. Era una iglesia de la cual todos tenían confianza. Era una iglesia en la cual si alguien tenía una necesidad, sabían que en un templo evangélico orarían por esa persona y que no habrían intereses de por medio. Pero hoy en día, la iglesia evangélica ya no es lo que era. Hoy es una burla. Cuando se dice soy evangélico, ¿qué se piensa? En un pobre ignorante al cual le están sacando todo el dinero. Una persona ignorante que no conoce la palabra de Dios. Y no digamos que se diga pastor. Antes, 70 años atrás, el decir soy un pastor era de respeto, era de admiración. Un pastor, hermano, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Pero hoy, cuando se dice soy pastor, es mejor que diga soy un ladrón, pero un ladrón con una Biblia. Es más, yo creo que un político tiene más respeto y es más respetado que un pastor. Porque un político, al menos que yo crea, que yo sepa, jamás utilizaría la Biblia para robarle dinero a la gente. Y hoy en día hay mucho pastor que utilizando la Biblia le roba a la gente sin ningún temor a Dios. Mucho pastor, ratero, ladrón, que utiliza la Biblia para manipular a la gente, para sacarle dinero a la gente. 70 años atrás, hermanos amados, la iglesia evangélica predicaba a Cristo. Permítanme un momento. Hey, have a night. Perdón, es que estoy en mi trabajo, hermanos, me van a disculpar. Hermanos amados, 70 años atrás la iglesia de Jesucristo predicaba a Jesús. Hoy las iglesias evangélicas, muchas de ellas han dejado de predicar el evangelio de Jesucristo y han empezado y están predicando un falso evangelio, el evangelio de la prosperidad, un evangelio interesado. Hoy en muchas congregaciones evangélicas hay una bola de evangélicos cuyo único deseo, cuyo único propósito es que Dios los bendiga. Es que Dios, hermano amado, los prospere y tengan dinero, tengan bonitas casas, buen carro, en lo cual no hay nada de malo. No hay nada de malo que Dios te prospere. Yo creo en la prosperidad, sí, pero en la prosperidad bíblica. En la prosperidad bíblica, la que se enseña en este libro, en la Biblia, no en la fantasía que se predica hoy en día. Hoy la iglesia está más interesada en la bendición que en el Dios que bendice. 70 años atrás se predicaba de que el cristiano tenía que doblar sus rodillas, estar en la presencia de Dios para que Dios respondiera a su oración. 70 años atrás, la iglesia evangélica predicaba que si usted quería que Dios le contestara su oración, no se parara de ese lugar hasta que Dios le haya hablado y le haya dicho, tu oración ha sido contestada. Pero hoy en día, ¿qué es lo que se predica en las iglesias evangélicas? Decreta, reclama lo que es tuyo. Habla tu oración. Habla lo que tú quieres y será hecho. En otras palabras, ahora el que decreta y da órdenes es el creyente, cuando antes era Dios. Por eso hoy en día
La iglesia evangélica, hermanos amados, han eliminado las predicaciones bíblicas y han comenzado a hablar de prosperidad y de autoestima. Hoy en día se predica más de prosperidad que de Cristo. Hoy en día se habla más de sacar al hombre exitoso de ti mismo, sacar la mujer exitosa de ti mismo, de sacar tu potencial y ser todo lo que Dios destinó de ti. Ese no es el Evangelio. Cristo no nos ha llamado a sacar al hombre victorioso de nosotros mismos. El verdadero Evangelio no saca lo mejor de ti. El verdadero Evangelio de Cristo saca lo peor de ti y Cristo te hace nueva criatura. ¿Ven la diferencia? La predicación de hoy es de autoestima. Saca lo mejor de ti. Pero el verdadero Evangelio te confronta con tu pecado. Te confronta y te dice que eres el peor pecador del mundo, la miseria más grande del mundo, pero que aún tú siendo pecador, aún siendo yo pecador, Cristo nos ama. Y que hallamos salvación en Jesús. Pero hoy en día la iglesia no predica eso. La iglesia está más centrada en ser bendecido. La iglesia hoy está más centrada en ser un hombre de éxito. Cristo no te ha llamado a ser un hombre de éxito. Cristo te ha llamado a ser un creyente y a obedecer a Cristo, a obedecer a Dios y a hacer la voluntad del Padre. La bendición de Dios, hermano amado, no se demuestra por cuánto dinero tú des. No se obtiene de esa manera. La bendición de Dios se obtiene simplemente siendo obediente a la palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen en mí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas señales serán añadidas. No tengo yo que buscar la bendición de Dios. Tengo que buscar a Dios. Y en consecuencia, la bendición me sigue. Muchas iglesias han eliminado la oración en las iglesias. Muchas congregaciones ya no tienen servicio de oración. Y lo que es peor, muchos pastores ya no tienen oración. Ya no leen la Biblia. Ya no buscan en oración. Ya no leen la palabra de Dios para buscar y que Dios los guíe al mensaje que Dios quiere que ellos prediquen a la congregación. Y después esos miserables esperan que Dios los use, cuando ni siquiera han orado, ni han buscado a Dios, ni han pasado tiempo en la presencia de Cristo para que Cristo los guíe en el mensaje que deben de predicar en sus iglesias. Pero sí quieren que Dios los bendiga, que Dios los prospere, pero no pagan un precio. Hoy en día, en muchas congregaciones, ya no se predica de pagar el precio por servir a Dios. Hoy en muchas congregaciones se predica más de que tú eres un rey y que tú tienes dominio y que tú puedes hacer más grandes obras y mejores obras que las que Cristo hizo. Como dije, muchos hermanos, muchas congregaciones han eliminado la oración y la adoración. Hoy, hermanos amados, ya no se adora a Dios. Hoy más bien se hacen shows, se hacen espectáculos, se hacen recitales. Y en muchas congregaciones se ha abierto un poderoso mercado de ventas de indulgencias, podríamos decirlo. Pactos financieros, primicias.
Aún la palabra de Dios se ha comercializado. Por una ofrenda de $20, te mando esta Biblia. Por una ofrenda de amor, te mando esta Biblia. Esta Biblia que se llama El Pescador. Y te presentan la Biblia, te la anuncian la Biblia y te la presentan tan bonito que tú mandas los $20. Pero el deseo de esa persona no es enviarte los $20. Perdón, no es enviarte la Biblia. El deseo genuino de esa persona es venderte la Biblia y que tú le mandes dinero. En eso se ha convertido la iglesia evangélica hoy en día. Y muchos evangélicos se alegran que la iglesia católica esté perdiendo miembros. El problema es que muchos evangélicos no tienen la honestidad suficiente para reconocer que la iglesia evangélica está en decadencia. Ya la iglesia evangélica no está en crisis, está en decadencia. Lamentablemente. Año tras año, lo único que hacen las iglesias aquí en Estados Unidos es enriquecerse. Pastores que tienen sueldos mucho más grandes que los miembros de su propia iglesia. Pastores que no solamente tienen un buen sueldo, sino que tienen hasta tarjeta de crédito de la iglesia. Ay, Señor mío. Muchos pastores han dejado de ser pastores y se han convertido en empresarios religiosos, en hombres de negocios, en vez de ser siervos de Dios. 70 años atrás, cuando usted quería saber si ese hombre de Dios pasaba en un tiempo de oración, era fácil saberlo. Si ese hombre de Dios estaba arrodillado ante la presencia de Dios, era nada más verle sus rodillas. Hoy, si usted le revisa las rodillas a muchos pastores, va a ver que no tienen callos en las rodillas. ¿Sabe por qué muchos pastores hoy en día no tienen callos en las rodillas? Porque no oran. Cuando una persona ora y ora suficiente, se le van a hacer callos en las rodillas. Cuenta la tradición que a Santiago, al apóstol Santiago, se le llamaba rodillas de camello. Cuando usted ve las rodillas de un camello, se va a dar cuenta que están duras, que están callosas. Santiago tenía sus rodillas callosas, según la oración, según porque él oraba, según la tradición nos cuenta. Es evidente que muchas religiones, al igual que la religión evangélica, han experimentado una metamorfosis forzadas por los líderes o empresarios de la religión. Y cuando hablo de empresarios me refiero a los pastores, con el fin de alcanzar un mayor número de congregantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas iglesias evangélicas hoy en día están creciendo no porque esas almas sean nuevas almas, sino porque son evangélicos filtrados. ¿A qué me refiero con cristianos filtrados? Me refiero a que no son nuevas almas, no son nuevos creyentes, sino son creyentes viejos, gente de otras congregaciones. ¿Sí? ¿Y para qué quieren muchos pastores para que crezcan sus iglesias? Muchos de ellos lo hacen no por el amor a las almas, sino por el amor a las lanas de las
ovejas, al dinero, porque entre más crezca la iglesia, entre más miembros tenga la iglesia, mayores, mayores serán los ingresos. Muchos hermanos amados han dejado de lado los requisitos y principios, hermanos amados, de la Biblia. Y lamentablemente se han vendido al mejor postor. Ya no les importa Cristo. Ya no les importa la Biblia. Lo que les importa es el dinero. Algo que yo he notado en muchos evangélicos es que usted puede blasfemar en contra de Cristo. Usted puede hablar mal de Cristo. Usted puede decir que Cristo no es Dios. Usted puede decir lo peor de Jesucristo. Pero ay de usted si usted toca al pastor. Ay de usted si usted habla en contra de G.J. Ávila. Porque ahí lo acusan hasta de blasfemo, de hereje, de hijo del diablo. Por esto puedo decir que muchos cristianos han dejado los principios bíblicos y se concentran más en seguir al hombre. Mucho evangélico condena a los católicos y les dice que ellos siguen a los hombres. Pero les tengo noticias, y no muy alentadoras. También los evangélicos siguen al hombre. Y un ejemplo es en mi canal. Hace unos días atrás hice unas publicaciones de G.J. Ávila en donde denunciaba las falsas herejías, las herejías y las falsas enseñanzas que este hombre enseñaba. Y hubieron algunos que me dijeron que yo estaba blasfemando en contra de Dios. Que yo sepa, usted nada más blasfema si ofende a Dios, no se ofende a una persona. A ese grado llega la idolatría. Atrás, muy atrás, quedó el genuino arrepentimiento. Atrás quedó la conversión, la santificación, el cambiar la vida y producir buenas obras. Los evangélicos no están preocupados ya en un genuino arrepentimiento. Atrás quedó la conversión verdadera. Por eso muchas congregaciones hoy en día están más deseosas en buscar gente de otras iglesias para llenar sus congregaciones y no se esfuerzan en salir de las cuatro paredes y anunciar al mundo que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo viene pronto y que Cristo puede cambiar las almas. La iglesia hoy en día está más interesada en ella misma que en Cristo. Algo muy triste. Por eso puedo decir y vuelvo a repetir que la iglesia ha abandonado el genuino arrepentimiento, que ha dejado atrás la verdadera conversión, que ha dejado la verdadera santificación y que no busca ya un cambio de vida. Porque para poder, fíjese bien, les voy a decir por qué la iglesia ya no busca estas cosas. Porque para poder, hermanos amados, tener un verdadero arrepentimiento, tener una verdadera conversión, tener una verdadera santificación, un verdadero cambio de vida y poder producir buenas obras, hermanos amados, hay que hacer un compromiso. Permítame un momento, voy a encender la luz. Gloria a Dios. Ya regresé. Nos quedamos en que para poder hacer todas estas cosas
del arrepentimiento, la santificación, la vida nueva, hay que hacer un compromiso. Hoy en día, la iglesia evangélica nada más anda atrás de Jesús por los panes y los peces. En otras palabras, la iglesia evangélica hoy en día se ha convertido en una seguidora de Jesús y no en una discípula de Jesús. Hay una gran diferencia entre lo que es un seguidor de Jesús y lo que es un discípulo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Que alimentó a 5,000 personas, después alimentó a 4,000 personas, sin contar a las mujeres y a los hombres. Y en los pasajes más abajo dice, y cuando Jesús empezó a predicar la palabra, mucha gente, dice la Biblia, empezó a irse, empezó a abandonar a Jesús. Y los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, mira, toda esta gente se está yendo por la forma como tú predicas. Y Jesús les dijo, es que mucha de esta gente me siguen a mí por los panes y los peces. Y si ustedes se quieren ir también, ahí está la puerta. Se pueden ir también. Y dice la Biblia que Pedro le dice a Jesús, a mí me cae bien Pedro, honestamente, me cae bien Pedro, porque Pedro no era como los demás discípulos. Los demás discípulos se quedaban callados, pero Pedro hablaba, Pedro actuaba, Pedro decía, pero también actuaba, y los discípulos solo pensaban. Y a veces el cristiano piensa mucho, pero actúa poco. Pero Pedro no era así. Pedro mira a Jesús y le dice, Señor, ¿y a quién podemos ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ese es un discípulo. La diferencia entre un discípulo y un seguidor es que el seguidor sigue mientras hayan mientras hayan panes y peces. Ese es un seguidor. Y hoy en día la iglesia evangélica se ha convertido en una seguidora. Sigue a Jesús mientras haya bendición, mientras haya prosperidad, mientras todo esté bien, mientras no hayan ataques, mientras tu refrigerador está lleno, mientras haya dinero en tu banco, todo está bien, yo sigo a Jesús. Pero un discípulo es diferente. Porque mientras el seguidor sigue a Jesús por conveniencia, que es lo que la iglesia evangélica hace hoy en día, el verdadero discípulo de Jesús lo sigue a Él, no por lo que Él le pueda dar, no por lo que Él pueda otorgarle, no por los beneficios, no por los panes y los peces. El discípulo sigue con un compromiso. El discípulo sigue a Jesús, hayan o no hayan peces y panes. El verdadero discípulo es fiel porque ha hecho un compromiso basado en amor, no basado en la conveniencia de que si Dios me bendice, yo le voy a ser fiel. Y hoy
dentro de la iglesia evangélica hay mucho seguidor que está con Jesús por conveniencia y no por compromiso ni por amor. Sí, el verdadero discípulo ama, haya bendición o no la haya. El verdadero discípulo está con Jesús en el mar tempestuoso. El verdadero discípulo está con Jesús aunque tu suegra te diga que ya no te quiere, aunque tu suegra te mande los sartenes por la cabeza, te los tire, te los mande, te los envíe, aunque tu esposa te diga ya no te amo, ya no te quiero, el verdadero discípulo está ahí fiel. El verdadero discípulo es aquel que le dice: Señor, yo te amo a ti no por lo que tú me das, sino te amo, Señor, porque tú eres mi Dios. Y en agradecimiento yo te amo, te sigo y quiero serte fiel. No por las bendiciones, sino simplemente porque te amo. Y eso, hermano amado, es lo que le ha pasado a la iglesia evangélica. Se ha convertido en una seguidora y no en una discípula. Muchos pastores siguen a Jesús no porque lo aman, no porque lo quieran servir, sino porque les conviene. A la luz de tanta apostasía, es evidente que el Señor Jesús no está operando en las congregaciones evangélicas. El evangelio de las iglesias evangélicas ya no tiene efectos. Lamentablemente, el evangelio que se predica hoy en día está desacreditado. Ya no tiene valor. Y tanta corrupción ha puesto a la iglesia misma en un estado grave ante el Señor Jesucristo. La iglesia evangélica está en un estado de apostasía, está en un estado de decadencia espiritual. Ayer miraba un video de un teólogo metodista y él hablaba sobre el tema de que la iglesia católica está perdiendo credibilidad, está perdiendo influencia. Y yo le puse un comentario. Y yo le dije a él: la iglesia evangélica no tiene la autoridad moral ni espiritual para apuntar el dedo hacia la iglesia católica y decirle a la iglesia católica que está mal, cuando la misma iglesia evangélica está en apostasía. ¿Sí? Y está sufriendo de una sana doctrina. No la tiene. La iglesia evangélica está llena de un sincretismo de diferentes creencias que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y hubo alguien que puso un dedito en alto. No sé quién es, no sé quién fue. Nada más hay un dedito que dijo: apoyo lo que tú dices. La iglesia evangélica no tiene derecho de apuntar el dedo a la católica y decirle: estás mal. ¿Saben por qué? Porque la iglesia evangélica puede apuntar este dedo, pero hay 3 más que le están apuntando a ella. Y esos 3 dedos le están diciendo a la iglesia evangélica:
De lo mismo que tú acusas a la iglesia católica de ser una iglesia apóstata, de ser una iglesia corrupta, de ser una iglesia pecadora, de ser una iglesia llena de pedófilos, de adulterios, de fornicarios, tú eres peor. Ante tanta corrupción, como ya lo he dicho, la iglesia misma está en un estado grave ante el Señor. Tal parece que la exhortación "te vomitaré de mi boca", Apocalipsis 3:16, está convirtiéndose prácticamente en una afirmación muy peligrosa para la iglesia. Hoy podemos confirmar, lamentablemente, de que ya no se trata de una crisis, sino de una decadencia. Vamos con este versículo y ya con esto termino, se los prometo. Levanto mi mano derecha a los cielos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. A ver. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14, ya lo hallé. Permítanme un momentito, ténganme paciencia. Ya vamos a terminar, se los prometo. Se los juraría, pero no puedo jurar. A ver. 7:14. Es verdad, la iglesia evangélica está en decadencia. No lo voy a negar. Ni voy a cambiar nada de lo que he dicho, lo voy a sostener. Pero en medio de esa decadencia, Dios ama a su iglesia. Dios ama a los evangélicos. Y no solamente a los evangélicos, también ama a los católicos y a los ortodoxos. Los ama tanto que Cristo murió por ellos, que Él dio su vida por los católicos, que Él dio su vida por los evangélicos y la dio por los ortodoxos y la dio por todo mundo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjese el requisito que Dios pone para darte salvación. Dios no te pide que seas guapo, gracias a Dios. Dios no te pide que seas rico, gracias a Dios. Dios no te pide que seas pobre, gracias a Dios. Dios no te pide que seas alto, que